Hola a todos, bienvenidos, bien hallados a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a veces se oculta tras el brillo y el glamour, es tremendamente importante y, créanme, afecta a muchas más personas de las que imaginamos. Vamos a hablar de la salud mental. Y no lo haremos de cualquier manera. Hoy vamos a explorar la posible batalla que, según se rumorea y se intuye entre líneas, podría estar librando Can Yaman, el famoso actor turco, con su propio bienestar emocional. Ojo, desde ya les digo que esto es una exploración, una reflexión basada en información pública, entrevistas y, por supuesto, en la observación de su trayectoria. No pretendemos diagnosticar a nadie, ni mucho menos invadir su privacidad. Simplemente queremos usar su caso, si es que realmente existe, como un punto de partida para hablar de algo que nos concierne a todos. Antes de que sigamos, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás contenido variado, desde análisis de series y películas hasta reflexiones sobre temas de actualidad, siempre con una perspectiva constructiva y entretenida. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el fascinante mundo de Can Yaman y potencialmente en su lucha secreta por la salud mental. Can Yaman, un nombre que resuena en los oídos de millones de fans alrededor del mundo. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento innegable lo han catapultado a la fama internacional. Pero detrás de esa imagen de hombre perfecto podría haber una historia más compleja. Podría estar lidiando con desafíos internos que no vemos a simple vista. Analicemos su trayectoria. Lo vimos saltar a la fama con series turcas que conquistaron el mundo, como Erkenci donde su química con Demet Özdemir era palpable. Lo vimos convertirse en un ícono, en un sex symbol. Y de repente vimos cambios. Cambios en su imagen, cambios en su actitud, cambios en su presencia pública. Algunos lo achacaron a la fama, a la presión mediática, a la exposición constante. Otros lo justificaron con su juventud y su afán por experimentar. ¿Pero podría haber algo más profundo? Para intentar responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en el universo de la fama y la presión mediática, analizando cómo estos factores pueden erosionar la salud mental de cualquier individuo, especialmente aquellos que están constantemente bajo el escrutinio público. Es innegable que la fama tiene un precio. La constante vigilancia, las críticas despiadadas en redes sociales, la presión por mantener una imagen perfecta, todo eso puede afectar profundamente la salud mental de cualquier persona, especialmente de alguien que se encuentra en el ojo del huracán como Can Yaman. La falta de privacidad, la dificultad para mantener relaciones genuinas, la sensación de estar constantemente actuando para las cámaras, pueden generar altos niveles de estrés, ansiedad e incluso depresión. Recordemos algunas declaraciones suyas, algunas entrevistas donde parecía sentirse agobiado, donde expresaba cierto cansancio con la industria del entretenimiento. Recordemos también algunos momentos de tensión con la prensa, algunos enfrentamientos que podrían interpretarse como señales de estrés o ansiedad. En retrospectiva, ciertos comportamientos que se atribuyeron a su carácter fuerte o a su espontaneidad podrían ser, en realidad, manifestaciones de una lucha interna por mantener el equilibrio emocional. No estoy diciendo que Can Yaman tenga un problema de salud mental diagnosticado. De hecho, él nunca ha hablado abiertamente sobre esto. Pero sí creo que es importante estar atentos a las señales, a los indicios, y sobre todo, a la posibilidad de que detrás de la sonrisa perfecta, detrás del físico envidiable, pueda haber una persona luchando con sus propios demonios. Negar esta posibilidad sería simplificar demasiado la realidad y contribuir al estigma que aún rodea a los problemas de salud mental. Y aquí es donde entramos nosotros como espectadores, como fans. ¿Cómo podemos apoyar a figuras públicas como Can Yaman sin invadir su privacidad, sin juzgar sus decisiones, sin alimentar los rumores? La respuesta es sencilla, con empatía. La empatía, esa capacidad de conectar con las emociones de los demás, es fundamental para crear un entorno de apoyo y comprensión. Empatía significa ponerse en el lugar del otro, entender sus motivaciones, comprender sus sentimientos, aunque no los compartamos. Significa dejar de lado los juicios y las críticas fáciles, y empezar a mirar con compasión y respeto. En lugar de reaccionar con descalificación o incredulidad ante los errores o las decisiones de las figuras públicas, deberíamos intentar comprender el contexto en el que se encuentran y las presiones que enfrentan. Porque la verdad es que todos, absolutamente todos, somos vulnerables a los problemas de salud mental. No importa si eres famoso, rico, guapo o exitoso.
La depresión, la ansiedad, el estrés pueden afectar a cualquiera en cualquier momento. La vulnerabilidad es una característica inherente a la condición humana, y la fama no proporciona inmunidad contra las dificultades emocionales. Y a menudo, la presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los demás, por ocultar nuestras debilidades, solo empeora la situación. Por eso es tan importante hablar abiertamente sobre salud mental, romper el estigma, normalizar la búsqueda de ayuda profesional. Desestigmatizar la salud mental implica crear una cultura en la que sea aceptable hablar de nuestras emociones, buscar ayuda cuando la necesitamos y reconocer que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Y volviendo a Kanyaman, si realmente está lidiando con problemas de salud mental, espero que esté recibiendo el apoyo que necesita. Espero que tenga a su lado amigos, familiares, profesionales que lo ayuden a superar cualquier dificultad. Un sistema de apoyo sólido es fundamental para afrontar los desafíos emocionales. Amigos, familiares y profesionales de la salud mental pueden brindar el apoyo, la orientación y las herramientas necesarias para superar las dificultades y mantener el bienestar emocional. Y si no es así, espero que este vídeo sirva como un pequeño recordatorio de que no está solo. Que hay millones de personas en todo el mundo que lo admiran, lo respetan y lo apoyan. Y que, más allá de su talento y su atractivo, lo valoran como ser humano. El apoyo de los fans puede ser un factor importante en el bienestar emocional de las figuras públicas. Saber que hay personas que te admiran y te valoran puede ser un gran estímulo para seguir adelante, especialmente en momentos difíciles. Pero la cuestión de la salud mental en figuras públicas como Kanyaman nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la promoción de la salud mental? ¿Cómo podemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones, y en cambio promover un debate constructivo y responsable? Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la percepción pública de la salud mental. Es fundamental que los medios aborden este tema de manera responsable y ética, evitando el sensacionalismo y promoviendo una imagen realista y humana de las personas que luchan con problemas de salud mental. Creo que los medios tienen una gran responsabilidad en este sentido. Deben evitar sensacionalismos, respetar la privacidad de las personas y, sobre todo, promover una imagen realista y humana de las figuras públicas. En lugar de centrarse en los escándalos y los rumores, los medios podrían utilizar su plataforma para educar al público sobre la salud mental, promover la empatía y fomentar la búsqueda de ayuda profesional. No podemos seguir idealizando a los famosos, exigiéndoles perfección y criticándolos por cualquier error. Debemos entender que son personas como nosotros, con sus propias fortalezas y debilidades, con sus propios problemas y desafíos. La idealización de las figuras públicas crea expectativas irreales y contribuye a la presión por mantener una imagen perfecta. Es importante recordar que los famosos son seres humanos con las mismas necesidades y vulnerabilidades que todos los demás. Y como fans, también tenemos un papel que jugar. Debemos ser más críticos con la información que consumimos, evitar difundir rumores y especulaciones, y en cambio, apoyar a nuestros ídolos de manera constructiva y respetuosa. El apoyo constructivo implica ofrecer palabras de aliento, reconocer los logros y expresar preocupación de manera respetuosa cuando se observa un comportamiento preocupante. Evitar la difusión de rumores y especulaciones contribuye a proteger la privacidad y la dignidad de las figuras públicas. Debemos recordar que detrás de la pantalla, detrás del personaje, hay una persona de carne y hueso con sentimientos y emociones. Y que esa persona merece nuestro respeto y nuestra empatía. Reconocer la humanidad de las figuras públicas es fundamental para crear una cultura de respeto y comprensión. En definitiva, la posible lucha secreta de Kanyaman por la salud mental, si es que existe, nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional, de romper el estigma que rodea a los problemas de salud mental y de apoyar a quienes están luchando con ellos. Cuidar nuestro bienestar emocional implica practicar el autocuidado, buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y crear un entorno de apoyo y comprensión. Nos recuerda que la fama, el éxito y la belleza no son sinónimos de felicidad, y que todos, absolutamente todos, somos vulnerables a los problemas de salud mental. La felicidad es un estado complejo que depende de múltiples factores, y la fama, el éxito y la belleza no son garantía de bienestar emocional. Así que la próxima vez que veas una foto de Kanyaman, o de cualquier otra figura pública, recuerda que detrás de esa imagen puede haber una historia más compleja, una lucha secreta, una persona que necesita tu apoyo y tu comprensión.
Recordemos que la empatía y el respeto son fundamentales para crear un mundo más compasivo y comprensivo. En resumen, hoy hemos explorado la posible batalla secreta de Can Yaman por su salud mental, resaltando la importancia de la empatía, el respeto y la responsabilidad tanto de los medios como de los fans. Hemos recordado que la fama no exime a nadie de los problemas de salud mental y que todos merecemos apoyo y comprensión. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la salud mental en la industria del entretenimiento? ¿Cómo creen que podemos apoyar a las figuras públicas que están luchando con problemas de salud mental? ¿Han experimentado ustedes mismos problemas de salud mental y cómo los han superado? Déjenme sus comentarios abajo. Sus experiencias y perspectivas son valiosas y pueden ayudar a crear un diálogo más abierto y constructivo sobre la salud mental. Y antes de despedirme, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.